Comenzamos con la unidad número 3, metodologías de gestión de procesos. El tema número 1 es rediseños de procesos, parte 1. Habíamos estado conversando y hablando del tema del rediseño y la reingeniería. Decíamos un poco que eran sobre cambios radicales que podíamos hacer en los procesos de negocio de la empresa. Una definición bastante interesante diría que el rediseño de procesos de negocio requiere un equipo de personas que tengan habilidades en el ámbito del negocio y de las tecnologías de información, habilidades para la optimización buscada. O sea, es decir, estamos hablando, como siempre, bueno, en temas anteriores hemos hablado de los grupos de personas, del SAR de reingeniería, del equipo, hemos hablado del líder, hemos hablado del dueño del proceso. Hemos estado comentando sobre estos puntos clave para poder hacer un correcto o un eficaz diseño de un proceso de negocio o de varios procesos de negocio en sí. Entonces, aquí estamos hablando de dos puntos. El primer punto, bueno, nos referimos a personas, pero en el ámbito del negocio, o sea, que conozcan un tanto del negocio, pero como dijimos, que no necesariamente tenga que haber aceptado el proceso como válido, ¿no es cierto? Sino tienen que generarse ciertas preguntas para que se pueda rediseñar o se pueda cambiar. Y el otro es el ámbito de las TIC, o sea, que estas personas, estos profesionales, de hecho, que deben tener un cierto conocimiento del tema tecnologías de la información y cómo estos se pueden aplicar al negocio. Bien, algunos puntos sugeridos para el rediseño. Puntos sugeridos para el rediseño. Primero, elegir el proceso a rediseñar. Es el primer punto, elegir el proceso a rediseñar. Para ello, tener en cuenta los factores críticos de éxito de la organización. Hablamos también en temas anteriores sobre lo que era un factor crítico, ¿no? Era algo que si sucedía, pues ponía en riesgo la viabilidad del proyecto, ¿no? O sea, ponía en riesgo si el proyecto era viable, si llegaba a cumplirse o si no. Entonces, los factores críticos de éxito de la organización o área a la que pertenece el proceso. No necesariamente tienen que ser de toda la organización, sino posiblemente puede ser solamente del proceso que se va a trabajar. ¿Cuáles son esos factores críticos de ese proceso? Entonces, no es más que se trata de identificar aquel proceso cuya mejora, o sea, debido a su desempeño actual, afectará de la manera significativa la performance del área o de la compañía inclusive, ¿no es cierto? Porque de repente si es un proceso core o es un proceso clave del negocio, posiblemente tenga impacto en toda la empresa. Entonces, es por ello que se tiene que ver bien cuáles son los factores clave y las personas en sí. Segundo es identificar los resultados deseados. ¿Okay? O sea, los resultados requeridos, los resultados deseados para ese proceso. ¿Cuáles son, qué cosas son las que yo deseo conseguir tras el rediseño de este proceso, ¿no? ¿Cuáles son las mejoras en tiempo, en productividad, en ingresos, en ventas? O sea, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿Cuáles son los resultados que quiero conseguir? Entonces, el grupo que trabaja en la reingeniería del proceso debe responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué debería suceder para que estemos de acuerdo en que el proceso está funcionando de manera óptima? ¿Ok? ¿Qué debería suceder entonces para que estemos de acuerdo en que el proceso está funcionando de manera óptima? ¿Qué cosas deberían suceder? ¿Qué debería haber? Y el segundo ¿es este el resultado que queremos crear? O sea, ¿realmente es ese el resultado? Hacernos la pregunta de que si las cosas que estamos buscando son realmente lo que va a ayudar a generar las ventajas competitivas en el negocio contra sus competidores. Entonces, esa es segunda. Seguimos en identificar los resultados. Entonces, siempre que podamos, hay que asignar números reales a esos objetivos. O sea, es decir, a veces las personas no se ponen de acuerdo en que si el objetivo, la meta es cuantificable, pero sea lo que sea, cualquiera de las dos, el asunto es que ya sea a nuestro objetivo o a nuestra meta que nos estamos planteando, debemos ponerle números cuantificables. O sea, es decir, tenemos que cuantificar, no que sea algo, pues, posiblemente podemos plantear una meta, pero esa meta, decimos, mejorar las ventas, por decir, ¿no? Mejorar las ventas no es para nada cuantificable, ¿no? Ahora, muy diferente es si decimos mejorar las ventas en un 20% o en un 20% en relación al trimestre anterior o en un 15% en relación al mes anterior. Es como más
digamos, un poco más viable eso y más funcional para el negocio, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere aquí, ¿no? Entonces, siempre que podamos, por supuesto, y la gran mayoría de veces se puede, ¿no? Hay que asignar números reales a los objetivos, ¿no? Esos objetivos deben tener números reales. Entonces, es más fácil organizar las acciones cuando sabe que el resultado deseado es, por ejemplo, 2 millones, que cuando es solamente mejorar algo, ¿no? Ese es un término pues bastante subjetivo, ¿no? Y aquí lo que queremos más es, en este caso, que sea un poco más cuantificable y saber realmente cuánto es lo que queremos mejorar, ¿no? En cuestión de números, cuánto queremos mejorar. Entonces, otra pregunta sería, ¿ha cuantificado el objetivo lo más posible? ¿No? Para la gente que está identificando los resultados, en cuanto a los resultados que queremos obtener, ¿ha cuantificado realmente el objetivo o es que no, simplemente no lo hemos hecho? ¿O es que ese objetivo es muy como no tan cuantificable? Muy bien, otro punto más. Consensuar con los directivos involucrados. Es un punto importante, ¿no? Consensuar con los directivos involucrados, tanto proveedores como clientes, internos o externos, ¿no? Del proceso. Esto de acá realmente también será clave para el éxito del rediseño o la reingeniería. O sea, tenemos que consensuar con los directivos involucrados. De algún punto, en algún caso ellos son los que después de todo motivan al resto de las personas a que sigan este proyecto, ¿no? O ese proceso, ¿no es cierto? Hemos dicho también que si ellos no están comprometidos, no están de algún modo conectados con este proyecto y no creen en este proyecto, pues simplemente el proyecto de reingeniería tendería a fracasar o posiblemente sus mejoras serían pocas, ¿no? Serían pocas. Revelar situación actual. Ese sería el otro punto, el punto 3. O sea, ya hemos comentado, primero, como punto número 1, hemos dicho elegir el proceso. Ya una vez que tenemos el proceso elegido, como segundo ya tenemos el proceso, el equipo, todo. Entonces, como primer punto, como segundo punto será saber cuáles son los resultados que queremos obtener. Y el tercer punto recién es revelar la situación actual. O sea, cómo está actualmente el proceso. ¿Ok? ¿Cómo está actualmente el proceso? Una de las formas en que podemos revelar la situación actual es fácilmente recolectar la mayor cantidad de evidencia objetiva. O sea, esto se refiere a los datos. O sea, por decir, si hablamos de datos, hablamos posiblemente de, por decir, si yo tengo 22, 37, 80, eso podría ser un dato. O podría decir Avenida 28 de Julio, ese es otro dato. O podría decir Manuel, ese es otro dato, ¿no? Pero si yo digo Manuel vive en la avenida 28 de Julio, número tal, con un número tal de teléfono, eso se convierte más en información. Entonces, todos esos datos debemos recopilarlos. Bien, pero se tienen que recopilar en forma de diagramas o haciéndolo lo más explícito posible en un documento. ¿No es cierto? Entonces hay que realmente recolectar la mayor cantidad de evidencia. Otra cosa, indicadores que proporcionen una imagen clara del desempeño actual del proceso. O sea, debemos manejar indicadores que proporcionen una imagen clara del desempeño actual del proceso. ¿Correcto? Bien. 4 es escribir un diagrama de flujo del proceso actual. La tercera es revelar la situación actual, ¿no es cierto? En base a datos, información, eso puede utilizar técnicas X, ¿no? Que ya de algún modo se ha hablado un poco de ellas. Entonces, otra es escribir un diagrama de flujo del proceso actual. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Un diagrama de flujo simple, ¿no? Que refleje realmente las actividades del proceso, las actividades actuales del proceso, porque se supone que las rediseñadas las harás, pero las se hará más adelante, ¿no? Primero es las actividades, o en este caso las tareas, o muchas veces le llamamos secuencia de pasos, ¿no? La secuencia de pasos que actualmente identifican al proceso el cual se va a diseñar. Entonces se hace el flujograma, ¿no? De cómo funciona el proceso actual y podemos hacernos, por supuesto, ciertas preguntas. Una es, ¿qué es lo primero que ocurre? ¿Qué es lo primero que ocurre? O sea, cuando en el momento que voy a graficar o voy a rediseñar el proceso, tengo que preguntarme, ¿qué es lo primero que ocurre? ¿No? ¿Qué es lo siguiente que ocurre? ¿No es cierto? ¿Qué es lo último que ocurre? ¿No? Entonces se va a preguntar, ¿qué es lo primero que ocurre? Te dirá, primero mira, tú tienes que ir al banco a hacer un pago. Y después con ese voucher que pagaste, debes irte a, no sé,
de repente a matrícula, ¿no? Y luego, claro, y así le vas diciendo, ¿qué es lo siguiente que ocurre? Te vas a matrícula, en matrícula te dan una ficha, seleccionas tus cursos, se compara, y por último hacemos tal cosa, ¿no? Y eso lo comienzas a graficar, lo procedimentas, lo graficas en un diagrama de flujo, y ese es el tema del proceso actual, ¿no? El diagrama de flujo del proceso actual. Otra pregunta que es importante es ¿de dónde viene el servicio o material? Por decir, si yo voy a vender una computadora, me dirán, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Viene de tal sitio, de tal lugar o de tal área inclusive, ¿no? Viene de repente, me dicen, viene de almacén. Correcto, viene de almacén a despacho. O de almacén a entrega, ¿no? A entrega del producto. Entonces así voy armando el gráfico del proceso. Entonces, ¿de dónde viene el servicio o material? ¿Cómo el servicio, material o información llega al proceso? O sea, ¿cómo llega a ese proceso? Por decir, si sería en este caso el mismo tema de las computadoras y el proceso de venta, ¿no? Tendríamos que preguntarnos de dónde está viniendo ese material. En este caso sería un material, ¿no es cierto? ¿De dónde está viniendo, no? Y por decir, si sería un tema de consultoría, yo estoy brindando un servicio de consultoría, yo podría decir de dónde vinieron esos consultores, de qué área vinieron esos consultores, ¿no es cierto? O quién es el área que proveyó el proyecto. Entonces me tengo que hacer estas ciertas preguntas según sea el caso. ¿Correcto? No necesariamente siempre tienen que ser material, máquinas, equipos. A veces es solamente son servicios. A veces son servicios, ¿correcto? O a veces es inclusive información, como también lo dice, ¿no? Entonces, ¿quién toma las decisiones? Esto sí es necesario, ¿no? Pero bueno, en sí, por criterio propio y por experiencia, siempre es necesario saber quién es el que toma las decisiones para preguntarle a él qué es lo que necesariamente se espera de esto. Muy bien, siempre es bueno preguntar qué es lo que se espera a una o varias personas. ¿Qué más? Hay más todavía. ¿Qué pasa si la decisión es sí? O sea, de repente tenemos un rombito. No, yo creo que en esto están bastante familiarizados con un diagrama de flujo, porque a veces esos diagramas de flujo los utilizamos en el tema de algoritmos. Entonces acá se usa la misma metodología, la misma forma para diseñar. Si tengo un rombito, en este caso ese rombito me va a significar una decisión, que si cumple una determinada decisión se va a un sí, y si no la cumple se va a un no. Entonces aquí otra de las preguntas que podríamos hacer es ¿qué pasa si la decisión es sí o qué pasa si la decisión es no? ¿A dónde va el producto o servicio? Si es no, ¿a dónde va? Si es sí, ¿a dónde va? Correcto. ¿A dónde va recuerden, producto, servicio o información de esta operación que se está ejecutando, ¿no? Otro es ¿qué revisiones o verificaciones se realizan en el producto en cada parte del proceso? ¿Qué pasa si la revisión, verificación no cumple con los requisitos? ¿Qué pasa si no cumple? O sea, si cumple, se va a tal lugar, y si no cumple, ¿qué haría? El 5 punto es necesariamente ya rediseñar el proceso. El 5.º punto es rediseñar el proceso. O sea, una vez que se tiene ya la foto actual del proceso, ¿no? En el análisis situacional y en el gráfico el diagrama de flujo del proceso, entonces ya tenemos la foto del momento, o sea, la foto actual del proceso, realmente de cómo opera el proceso, ¿no? Entonces se trata de contrastarla con las condiciones requeridas, ¿no? A fin de identificar cuáles son las brechas que pudieran presentarse, o sea, distinciones, de repente las brechas que se van a presentar, ¿no? Y de algún modo trabajar con el proyecto de gestión del cambio, con las personas que van a usar el proceso y a los cuales se les va a cambiar su procedimiento o su forma con la cual están acostumbrados a trabajar en este proceso. Entonces, este tema del rediseño del proceso también es clave, es muy importante, ¿no? Entonces, una vez que se tiene esa foto actual del proceso, de cómo opera el proceso, ya tenemos que contrastarla un poco con la condición que nosotros queremos, ¿no? A lo que queremos llegar. Tenemos que evaluar, contrastar y manejar nuestro proyecto de gestión del cambio. Entonces, en esta etapa realmente es donde conviene preguntarse por qué las cosas se hacen de esta forma. ¿Ok? O sea, ya tenemos el proceso, la foto del momento. Entonces yo tengo que preguntarme el por qué se hace esto así. Y si existe de repente alguna forma más efectiva. También nos conviene hacer un benchmarking en ese momento, paralelamente trabajando con otro equipo de personas que se haga un benchmarking, de algún modo que se sepa qué es lo que realmente están haciendo las otras empresas en cuanto al proceso que estamos rediseñando. O no necesariamente tiene que ser en nuestro ámbito local, puede ser en un ámbito internacional inclusive, que por lo general es lo que se busca y se hace, ¿no? Se investiga y se ve qué cosas se está haciendo en cuanto al proceso que estamos rediseñando. Entonces, de este modo es
cuando nuestras preguntas pueden ser mucho más eficaces, ¿no? De que por qué las cosas se hacen de esta forma si hay otras personas que lo hacen de tal forma, ¿no? Y si existe alguna forma, como les comenté, efectiva o más efectiva de hacerlas. Aquí también conviene responderse algunas preguntas disparadoras, prácticamente algunas preguntas que disparemos de la reflexión que podamos llegar, ¿no? Entre las más importantes, estas preguntas que podemos imaginarnos en este tema, es ¿para qué se hace realmente esta tarea? Por decir, si estamos entregando, por ejemplo, si el producto que está en almacén pasa de una mano a otra y esa persona lo vuelve a verificar, y de ahí luego tiene que pasar a otra persona más, quien lo vuelve a verificar si la factura que escribió el otro es correcta, y después recién se le entrega al cliente, yo tendría que preguntarme, ¿por qué se hace esa tarea así? ¿No? ¿No podría ser de otra forma? ¿No? ¿Por qué la actividad es necesaria? ¿Es necesaria realmente esta actividad o no lo es? Entonces tenemos que comenzar a hacernos esas preguntas. Otra es, ¿qué otra cosa se podría o se debería hacer? ¿Qué otra cosa más puedo hacer? De repente puedo quitar esta tarea, o de repente puedo uniformizar tareas. Esa es otra cosa que se hace. En lugar de trabajar las secuenciales, a veces digo, inicia la tarea y termina acá. Inicia, termina. ¿Por qué no las hago en paralelo de repente estas tareas? No, ¿por qué no rediseño estas tareas de tal manera que se pongan otras nuevas en su lugar? Entonces, ¿de dónde se lleva a cabo? ¿Dónde se lleva a cabo? ¿Por qué se lleva a cabo en este lugar en particular? ¿No? ¿Cuándo se hace? ¿Por qué se hace en ese momento en particular? O sea, ¿por qué esta tarea se tiene que hacer en este momento? ¿Por qué no antes? ¿O por qué no después? ¿No? Entonces, así me puedo comenzar a generar ciertas preguntas para llegar al tema del rediseño del proceso mucho más efectivo, tal como lo queremos, ¿no? Otra, ¿cuánto se podría o debería hacer? ¿Cuándo? ¿Quién lo hace? Ese es otro asunto, otra pregunta. ¿Por qué lo hace esa persona? ¿Quién más podría o debería hacerlo? ¿Cómo se hace realmente? ¿De qué otra forma se podría o debería hacer? Entonces así podemos ir generándonos ciertas preguntas, estas que yo les he planteado ahí, que son sugeridas, u otras que por su experiencia van a comenzar, de alguna forma, van a comenzar a hacerse ustedes mismos. Aquí hay que aplicar mucho la lógica, ¿no? Y todo es discutible, ¿no? Todo es discutible y todo hay que ponerse en todos los casos prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Cuándo se podría o debería hacer? ¿Cuándo se podría? ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿De qué otra forma se podría hacer? De eso ya le hemos hablado. 6. Identificar las variables críticas de procesos y los puntos de control. Identificar las variables críticas de proceso y los puntos de control. Prácticamente rediseñando el proceso se trata de identificar aquellos pocos vitales, recuerden, que son el alma del proceso, y se sabe que si están bajo control, hay muchas probabilidades de que todo salga bien, ¿ok? O sea, es ese encontrar esos puntos claves, ¿no? Del proceso, dónde está realmente el punto clave del proceso, o inclusive el cuello de botella del proceso, también, ¿no? Encontrar eso, esos son los puntos claves. Una nota importante que me gustaría mencionarles es que se puede invertir el paso haciendo primero y realmente se puede invertir la forma en cómo uno lo rediseña, ¿no? O sea, primero puede encontrar de repente el tema de la situación actual, puede encontrar estos puntos clave y después rediseño, ¿no? Entonces, o primero rediseño y en el camino lo hago. Realmente no es que haya una ciencia exacta en cuanto a esto. Esto se define en base a experiencia, básicamente, ¿no? Esto va a depender muchas veces del grado de claridad que exista en el grupo o con relación a lo que se requiere, ¿no? Inclusive a las características del propio proceso. El 7 es asignar responsabilidades. Aunque esto se define o se debe hacer en el inicio del proyecto, se debe hacer, perdón, en el inicio, cuando se inicia el proceso, inclusive a veces no se hace, y si no se hace, este es un buen momento para hacerlo, ¿no? Asignar responsabilidades. Si aún no lo hicimos, entonces este es el momento de clarificar explícitamente las responsabilidades en torno a la ejecución, implementación correcta del proceso. Es decir, cada persona debe saber lo que debe hacer y qué cosas debe entregar. Cuáles son los entregables que tiene que hacer, ya sea por equipo o por persona individual, ¿no? Por lo general, bueno, lo más ideal es que acá se trabaje por equipo. Entonces se trata de poner por escrito quién es el responsable, qué hace y cuándo lo tiene que hacer. O sea, por escrito, explícitamente, tiene que estar.
¿ok? En un documento. Ese documento necesariamente tiene que ser visto y ser elaborado por todas las personas que están interviniendo en el proceso, o inclusive en el proyecto, ¿ok? 8 es elegir los indicadores. ¿Cuáles son esos indicadores de gestión que queremos encontrar? Hay unos indicadores que nosotros podemos, después lo vamos a ver en un ejemplo, hay unos indicadores con los cuales se trabaja actualmente, ¿no? O sea, en cuanto al proceso actual, ¿cuáles son esos indicadores, ¿no? Que indican de algún modo si las cosas van bien, mal o más o menos. Entonces, aquí debemos plantear otros nuevos indicadores cuando rediseñamos el proceso. Seguramente aparecerán varios puntos de control asociados con variables críticas del proceso, ¿no? O sea, de entre ellos conviene elegir alguno que sirva como indicador de gestión para alimentar el tablero de comando de la gerencia y mediante el cual se chequeará regularmente la performance del sector en estudio. Cuando hablamos de tablero de control, por favor, esto, bueno, entramos a otros temas, pero básicamente les digo así bastante rápido. Estamos hablando de un balance scorecard. Entonces este balance scorecard lo que va a hacer es medir ciertos indicadores del negocio, ¿no? Para ver, o sea, que eso lo usan, en este caso la alta gerencia, ¿no? Lo usa la alta gerencia para medir si es que realmente el negocio va yendo bien o va yendo más o menos, ¿no? Eso prácticamente es lo que, para lo que sirve, ¿no? Entonces así tenemos que nosotros tener algunos indicadores en nuestro proceso en nuestro nuevo proceso que estamos rediseñando. 9 es escribir procedimiento. 9 es escribir procedimiento, ¿no? Aquí es un punto también bastante interesante en cuanto al escribir el procedimiento. En caso de ser necesario, ¿no? Y a los fines, para tener en cuenta que no sea tan burocrático, ¿no? Este proceso, este procedimiento que escribimos debe ser mucho más sencillo, ¿no? Debe ser mucho más rápido. Es justamente lo que se busca con el rediseño, ¿no? De que no sean tantas etapas y tantos pasos y conversar con tantas personas para entregarte un documento sencillo o entregarte ya sea un producto sencillo, sino que sea más directo. Y para ello, pues, se tiene que utilizar, ¿no? El Internet, ¿no? Para ello se tiene que utilizar las redes, las computadoras, el Internet como medios, como habilitadores tecnológicos, dijimos, como habilitadores tecnológicos que van a permitir que el proceso rediseñado tenga un impacto en el negocio y se reduzcan sus tiempos y sus costos, ¿no es cierto? Sus tiempos y sus costos. Si logramos que se reduzcan sus tiempos y sus costos, pues por ende este producto va a tener más calidad y va a llegar mucho más rápido al cliente final, que después de todo es al que queremos agradar, ¿no es cierto? Al cliente. Tenemos que agradar al cliente para que de algún modo crezca la cantidad de personas a las cuales se les vende los productos. Muy bien, entonces recordemos esto, que no deben ser tan burocráticos y de algún modo deben clarificar la implementación y facilitar la transmisión horizontal de conocimientos. Cuando hablamos de la transmisión horizontal de conocimientos nos referimos, y esto recordándolo un poco también, que cuando nosotros está departamentalizado a veces, ¿no es cierto?, el organigrama, ¿no? A veces estamos trabajando a manera funcional, ¿no? A nivel funcional, por funciones, compras, ventas, no sé, y otras áreas más. Entonces, lo que se busca con esta metodología, hemos dicho, es trabajar un tema horizontal, que esas líneas divisorias entre funciones o entre áreas sea desaparecida y se trabaje por equipos o por procesos, ¿no es cierto? Más bien los que intervienen en el proceso comercial. Eso sería mucho más factible y mucho más eficaz, ¿no? O mucho más eficaz hablando. Entonces, nos conviene o nos convendrá poner por escrito un procedimiento que refleje la forma en la que el proceso comenzará a desarrollarse, ¿ok? Entonces, nos convendrá poner por escrito un procedimiento que refleje la forma en la que el proceso comenzará a desarrollarse. Hay diferentes formas de graficar un proceso, un procedimiento. Podemos utilizar un diagrama de flujo o inclusive puedes utilizar un diagrama de actividades del UML que son muy semejantes, o inclusive puedes utilizar BPM, un modelo de Visagi, ¿no? Y así, o inclusive puedes poner algo más intuitivo, de repente poner un camioncito
poner personas y ir uniendo estos cabos de tal modo que refleje la realidad del negocio, ¿no es cierto? Que refleje la realidad del negocio. Pero básicamente en el tema del procedimiento debemos no hacerlo burocrático, debemos hacerlo mucho más simplista y mucho más rápido en cuestión de tiempo del cliente. Después de todo, como clientes, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que se nos dé calidad, buen precio y que sea un buen tiempo, ¿no es cierto? Pero más que todo, cada vez las personas más queremos cosas de calidad y a un menor tiempo, que sean entregadas a un menor tiempo. Si es inclusive en nuestra casa y no debemos movernos o no nos moveríamos de nuestra casa, sería mucho más ideal, sería mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces, una vez escrito este procedimiento, ya sea explícitamente, posiblemente no necesariamente siempre tengo que escribirlo con un gráfico, solamente agarro un cuaderno y en ese cuaderno lo voy y describo paso 1 esto, paso 2, paso 3, paso 4, o utilizo un diagrama para poder graficar mejor el nuevo procedimiento del proceso rediseñado, ¿no es cierto? Recordemos que hablamos primero de un proceso, hablamos primero nosotros de un proceso general, ¿no? Que representaba la foto del momento, era la situación actual y después el gráfico de la situación actual. Pero después luego tenemos que rediseñar. Venimos el rediseño, ya hemos visto algunos puntos del rediseño también, ¿no? Una vez que rediseñamos, asignamos indicadores de gestión del nuevo proceso y después escribimos el procedimiento, ¿no es cierto? También graficamos, utilizamos un gráfico para graficar este procedimiento, ¿no? Lo ponemos por escrito, pero sería muy recomendable seguir las normas ISO 9001, ¿no? Para escribir este proceso, las normas ISO 9001 para escribir este proceso. Entonces se procede prácticamente a informar a los directamente involucrados también, ¿no? O sea, es decir, se convoca una capacitación donde vamos a explicar sobre este proceso nuevo que estamos rediseñando y este sería el nuevo flujo que va a regir desde tal fecha. Entonces, para ello reunimos a los líderes del equipo y comenzamos a trabajar muy fácilmente con el tema de procesos, ¿ok? Y el último es implementar y evaluar, que básicamente nos mide el tema de la evaluación. Una vez completados los pasos anteriores, implementamos utilizando un proyecto de gestión del cambio, como les he comentado, pero este proyecto no debe ser a final, sino debe ser ya con tiempos, con bastante tiempo de anterioridad, para que la gente en el momento de la implantación no haya mucha gente resistente al cambio. Muchas gracias.